Muy buenas a todos y bienvenidos a esto que es Mates con el Profe. Hoy vamos a ver todo sobre polinomios, así que armate un mate que empezamos. Antes de empezar a trabajar con polinomios y a calcular y a factorizar, que seguramente es lo que estás esperando, vamos a ver una definición aproximada de polinomio. Decimos que un polinomio es una expresión matemática formada por la suma de uno o varios términos. Cada uno de estos términos va a estar formado por un coeficiente, que es un número real, y por una o más de una variable, que generalmente usamos una sola variable y la llamamos x, y esa variable va a estar elevada a un número entero positivo. Esta expresión matemática que tenemos acá es la definición formal matemática de polinomio. No se asusten que es muy fácil. Cada uno de los a que tenemos ahí son los coeficientes, es decir, un número real. Tenemos la variable x, que está elevada a un número entero positivo. ¿Sí? El x elevado a la 0, x elevado a la 1, x elevado a la n-1, n. ¿Por qué ponemos n? Porque básicamente puede ser cualquier número entero. Puede ser el 3, puede ser el 5, puede ser el 14. ¿Sí? Por eso decimos n, porque puede ser cualquier número entero. Ejemplos de polinomios. Por ejemplo, este que está acá, 3x más 1, ¿es un polinomio? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque es una expresión matemática formada por varios términos y cada uno de estos términos relaciona un número real con una variable que está elevada a un número entero positivo. Si nos fijamos, como tenemos la x, es lo mismo que tener la x elevada a la 1. Y este segundo término relaciona un coeficiente, que es el 1, y la variable también está, porque estaría implícita la x elevada a la 0, que también es la variable elevada a un número entero positivo. Otro ejemplo de polinomio, q de x, ¿sí? Tenemos coeficientes, tenemos variables elevadas a número entero positivo. De nuevo, la x es lo mismo que tener x elevada a la 1, y este que está acá es lo mismo que tener la x elevada a la 0. Fíjense que no necesariamente la variable tiene que ser x, puede ser un polinomio con la variable t. De nuevo, raíz de 3 es un número real, es un coeficiente. Tenemos la variable elevada a un número entero positivo y la variable elevada a un número entero positivo. De nuevo, en este caso, el coeficiente es 1 y el exponente de la variable también es t elevado a la 1. Si está implícito no hace falta aclararlo, pero a modo de repaso lo aclaramos. Y el cuarto ejemplo, ese, también es un polinomio. En este caso es un polinomio que relaciona dos variables. Se ven poco, sí, pero también son polinomios y también está bueno que lo veamos. Sí, tenemos un coeficiente, tenemos las variables, cada una de las variables está elevada a un número entero positivo. ¿Sí? ¿Qué no es un polinomio? Bueno, por ejemplo en este caso n no es un polinomio. ¿Por qué? Porque tenemos un coeficiente, pero la x no está elevada a un número entero positivo, sino que está en una raíz cuadrada, que sería un exponente de una fracción. Lo mismo en el caso O, que tenemos 1 dividido x. ¿Son expresiones matemáticas? Sí, pero no son polinomios. Y lo mismo en el caso de P. ¿Por qué? Porque si bien tenemos un 4x más 1, este término, 3 elevado a la x, nos indica que no es un polinomio, porque la x no está elevada a un exponente, sino que es el exponente de la x. Por lo tanto, no es un polinomio. ¿Algunas cuestiones más para tener en cuenta a la hora de trabajar con polinomios? Bueno, vamos a ver algunas definiciones. Tenemos un polinomio, ¿sí? Ese que está ahí, 2x a la quinta, etcétera, etcétera. Algunos datos que pueden ser importantes cuando trabajamos con polinomios. El coeficiente principal, que es, básicamente es el número, el coeficiente que acompaña a la x elevada al mayor exponente, ¿sí? En este caso tenemos aquí a la quinta, aquí a la cuarta, a la 3, a la 2, a la 1, a la 0. El coeficiente principal es el que acompaña a la x elevada al mayor, en este caso elevada a la x a la quinta. Por lo tanto, el coeficiente principal es 2. Hablando de x a la quinta, justamente el mayor exponente de la variable, es decir, el mayor número entero al que está elevado a la x, se llama grado del polinomio. Entonces, en este caso, nuestro polinomio es un polinomio de grado 5. Otra definición es el término independiente, que es el numerito que está solo, que no acompaña a la x, aunque en realidad esto sería como si tuviéramos multiplicado por x a la 0. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, ese término independiente es lo mismo que 3 por 1. En definitiva, el término que aparece solo se llama término independiente. ¿Sí? Dos cuestiones más. Un polinomio está ordenado cuando los
exponentes de las x aparecen de mayor a menor, ¿sí? En este caso es un polinomio ordenado porque primero aparece el término de x a la quinta, después el de x a la cuarta, después el de x a la 3, etcétera, etcétera. Y un polinomio completo se llama un polinomio completo cuando aparecen todos los exponentes desde el mayor hasta el 0. ¿Sí? En este caso es un polinomio completo, ¿por qué? Porque está el x a la quinta, a la cuarta, a la 3, a la 2, etc. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces en este caso tenemos el polinomio q. ¿Cuál es el coeficiente principal? Es menos 3. Ojo con no olvidarse el menos. ¿Sí? ¿Por qué es el menos 3? Porque es el número, el coeficiente que acompaña a la x elevada al mayor exponente. Entonces nuestro coeficiente principal es menos 3. El grado del polinomio es 3 porque es el mayor exponente de la x. El término independiente es el 1, que aparece solito ahí. ¿El polinomio está ordenado? Sí, está ordenado. ¿Por qué? Porque los exponentes aparecen de mayor a menor. Primero el 3, después el 1, después el 0. ¿Está completo el polinomio? No. ¿Por qué? Porque nos falta el x al cuadrado. ¿Sí? Un ejemplo más, el r de x. Ojo acá, porque nuestro coeficiente principal no es 2. ¿Por qué? Porque aparece el x elevado a la 3. Por lo tanto, el coeficiente principal es menos 2. De nuevo, no nos olvidemos del menos si aparece. El grado del polinomio va a ser 3. El término independiente no aparece, ¿sí? No aparece ningún número sin x. Por lo tanto, sería como si tuviéramos un más 0 ahí. Por lo tanto, el término independiente sería 0. ¿Está completo? No, porque nos faltaba el x elevado a la 0. ¿Está ordenado? Evidentemente tampoco, porque vimos que el mayor exponente es el 3 y está acá atrás. Una cosa que podemos hacer, si nos sirve, es tomar el polinomio y ordenarlo y completarlo agregándole los ceros. Pero bueno, eso va a ser para otro momento. Veamos algunas definiciones más antes de continuar. Un monomio, básicamente, es un polinomio que tiene un solo término. Como por ejemplo, este que está. 3x es un monomio, sí, ¿por qué? Porque es un polinomio, es decir, relaciona un coeficiente con una variable elevado a un número entero y es un solo término, entonces se llama monomio. Un binomio es un polinomio formado por dos términos, ¿sí? Como este caso que está acá. Así, tenemos trinomio, cuando es un polinomio formado por tres términos, un cuatrinomio, etcétera, etcétera. Pero bueno, los más usados por ahí son monomio y binomio. Trinomio también. Pero bueno, básicamente son polinomios con tantos términos. El valor numérico de un polinomio es el valor que obtenemos, el número que obtenemos cuando evaluamos el polinomio dándole a la x, a la variable, un valor determinado. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestro polinomio que era 3 por x, si evaluamos el valor numérico del polinomio en 2, es lo mismo que reemplazar el valor de x con el valor numérico que nosotros queremos. Entonces nos queda 3 por 2, que era el valor de x, entonces esto es 6. Con lo cual, el valor numérico del polinomio p en 2 es 6. Por ejemplo, para q, que es este polinomio que está acá, queremos evaluar el valor numérico del polinomio en menos 1. Con lo cual, hacemos esta cuenta, nos queda 2 por menos 1 al cuadrado es 1. 2 por 1, menos 1. Esto es lo mismo que 1, con lo cual el valor numérico del polinomio en menos 1 es 1. Y una definición más. Las raíces de un polinomio son los valores de x para los cuales el valor numérico del polinomio es 0. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a evaluar el polinomio en un valor de x. Si ese valor numérico es 0, entonces ese valor de x es una raíz. Y algo muy importante es que todos los polinomios tienen tantas raíces como sea el grado del polinomio. Entonces, por ejemplo, el polinomio p, que es de grado 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el exponente mayor que tiene la x, va a tener una sola raíz. El polinomio q, que tiene grado 2, va a tener dos raíces. Y bueno, acá hicimos el ejemplo. Si evaluamos el polinomio p en 0, nos queda 3 por 0, esto es igual a 0, con lo cual 0 es una raíz del polinomio p. Para el polinomio q, que dijimos que va a tener dos raíces, lo mismo, evaluamos el polinomio q en 0, entonces nos queda 2 por 0 al cuadrado, más 0, todo sigue siendo 0. Y
el valor numérico del polinomio q en menos un medio, nos queda 2 por menos un medio al cuadrado, es un cuarto, menos un medio, este 2 se me va con este 4 y me queda un medio menos un medio, también es 0, con lo cual el polinomio q dijimos que tiene dos raíces, una de las raíces es 0 y la otra de las raíces es menos un medio. Con esto ya tenemos todas las definiciones básicas y conceptos que necesitamos para trabajar con polinomios. Nos falta ahora factorizar los polinomios, pero eso lo vamos a dejar para el próximo video. Así que los espero allá, y si llegaste hasta acá y te gustó el video te invito a dejarle un me gusta y a suscribirte para más videos en matemática, ciencia y tecnología. Adiós.